¿Se ve la pantalla ahí? Sí. Estamos por ahí, hay 35 en la sala. ¿Estamos, Selva? Sí, José, podés arrancar. Bueno, buen día. Buen día. Eso, me gusta escuchar que hay alguien de otro lado. Por mí pueden dejar los teléfonos abiertos o pueden habilitarlo cuando quieran para preguntar algo o para agregar o para que discutamos, ¿no? Así que lo más lindo de las clases de las clases que teníamos antes era el poder de participación de todos. Y bueno, esta metodología es un poco cansadora y lo que vemos en general es que no hay mucha participación. A veces porque las cosas están claras y a veces no están tan claras y bueno, es bueno que interactuemos. El tema que vamos a ver hoy es un tema prehistórico, te diría casi, pero que en Argentina, dado el sistema de producción que teníamos antiguamente, digamos que era un sistema estoy hablando de rumiantes, básicamente, bovinos de carne y bovinos de leche, eran sistemas de producción con un aporte en la dieta de prácticamente un 80-90% de pasto, pasto tal cual, o sea, pasturas o verdeos de invierno y verano, pero no estábamos trabajando mucho ni con concentrados ni con subproductos como harina de soja, y tampoco con silajes. En todo caso, los silajes se realizaban por las dudas. En el invierno bajara mucho la producción de pasto y por lo tanto se usaba ahí para tratar de compensar, pero ni siquiera se balanceaban las dietas. Entonces, el uso de forrajes conservados, silaje, hienos y de concentrado y subproducto de la industria era muy bajo, y quizás este tema de micotoxinas no era importante y por eso no le dábamos la importancia que tenía. Con el correr del tiempo, la mayoría de los sistemas han ido incorporando ya los silajes y los senos prácticamente en forma rutinaria, es decir, forman parte de la dieta diaria de los animales, y lo mismo que los granos y los subproductos de la industria, especialmente los de origen proteico como la harina de soja, que forman parte de la dieta diaria, digamos, y es ahí normalmente donde empezamos a tener problemas por el hecho de que hay hongos, y esos hongos, cuando sufren algún proceso de estrés, liberan micotoxinas. Entonces, bueno, si bien es algo extremadamente viejo, nunca le prestamos atención, y desde que aparecieron los problemas hasta que nos dimos cuenta, también pasó un tiempo, ¿no? Porque no estábamos acostumbrados a hacer análisis de alimentos con micotoxinas y una serie de cosas. No entendíamos bien tampoco las lesiones o los síntomas de la micotoxicosis, y bueno, nos llevó un tiempo darnos cuenta. Hoy por hoy, lamentablemente la semana pasada me consulta un colega ya grande, con un tambo muy importante, estaba en algo así, 35 litros, que se le mueren 4 vacas y que todas las otras vacas, 200 y pico vacas en ordeña, estaban, como me dijo él, como empachadas, un término así, ¿no? Bueno, la cuestión es que estaba usando un silo de maíz que tenía 4.000 partes por millón de fumamicina, de fumamicina. Y no era solo fumamicina, sino que normalmente hay otras más, sobre todo vomitoxina. Y un tambo de avanzada, digamos, ¿no? Que hoy por hoy todavía no están usando ni siquiera análisis de calidad de los alimentos y menos los análisis de micotoxina, que ya yo diría que habría que hacerlo de rutina. Y si no usas por lo menos análisis de micotoxina, por lo menos tener la prevención de usar secuestrantes. Entonces, decíamos que era muy viejo, voy a cambiar el puntero,
si puedo. Decíamos que era un problema viejo. Ya en la Edad Media había algunos problemas, sobre todo en humanos, de intoxicación con clavicia purpúrea, que es un alcaloide vasoconstrictor que produce necrosis en las extremidades. Nada más que a modo ilustrativo, yo de pinturas realmente no sé nada, lo único que sé pintar una pared, pero esto me dijeron que es un fresco o un óleo, no me acuerdo, de Bruegel, que es un australiano, en el año 1568, donde hizo esta pintura donde reflejaba a la clase pobre, digamos, pobre, con signos del gotismo, ¿no? Necrosis en las extremidades. Digamos, estaba muy diferenciado. Normalmente lo que pasaba con esta gente era que comía cereales, digamos, sobre todo trigos, que habían estado guardados en galpones, donde guardaban los galpones, bueno, ahí es donde se producía el hongo producía la micotoxina, y después ellos ingerían la micotoxina y terminaban con este tipo de lesiones. Hay datos de que en Rusia, entre 1942 y 1948, digamos que no es tan viejo, mortandades de 10.000 personas por ingestión de trigo y cebada, conocida con la que después se conoció como tricoteseno o toxina T2. Esta toxina había aparecido después que, digamos, se cosechó el trigo, se estivó, se guardó en galpones, y cuando vino digamos, después de derretirse toda la nieve del invierno, digamos, no tenían mucho para comer y comían estos granos enmohecidos y contaminados con fusarium. Ese fusarium había producido la toxina T2, el tricoteseno, y aparecían las lesiones y mucha mortandad. En 1960 aparece en Inglaterra, se diagnostica la enfermedad X de los pavos, que causó la muerte de 100.000 pavos que habían comido una harina de soja, perdón, de maní, que habían comprado en Brasil para hacer el alimento balanceado y que estaba contaminada, digamos, no sabían bien cómo era la historia, pero después, 2 años después, en un instituto de Massachusetts, de Estados Unidos, que es un laboratorio muy importante en el diagnóstico de este tipo de micotoxinas y demás, se descubrió que era una aflatoxina. Entonces esta harina o torta de maní que habían comprado en Brasil estaba contaminado con aflatoxinas y fue lo que causó la mortandad de esos pavos. En humanos también, en Kenia en 2004, hay un brote descrito con un 39% de mortandad de humanos que habían comido aflatoxinas, maíz con aflatoxina. Bien, o sea que esos son los únicos datos, digamos, por ahí que puede encontrar. Seguramente hay muchísimos más, pero es un problema no solamente para los rumiantes, sino que también es un problema para los animales, ¿no? Y muchas veces las contaminaciones de los humanos no vienen directamente de los alimentos, sino que vienen a través de los animales. Y el animal puede ser el carrier que después no va a provocar la micotoxicosis en humanos. Así que realmente desde el punto de vista de la salud humana, y hoy que se habla mucho de una salud, tenemos que mirarlo en ese contexto. Bueno, como todos saben, micotoxina viene de mico, que es hongo, y toxina, que es un equivalente de veneno, ¿no? Y esto es importante que lo retengan. Las micotoxinas son metabolitos secundarios de los hongos, que causan efectos tóxicos en animales y en humanos. Y a esas enfermedades es a las que se las conoce como micotoxicosis. ¿Cómo definimos una micotoxicosis o qué criterios debemos utilizar para definir una micotoxicosis? Primero, que la enfermedad está relacionada sí con alimentos, normalmente con alimentos conservados. No necesariamente debe haber aislados microorganismos, es decir,
Puede ser que esté la micotoxina, pero puede ser que no esté el hongo. Normalmente, el hongo, puede ser que el hongo sea un hongo que ya está en la planta antes de ser conservada o que aparezca después. Entonces, a veces puede ser que el hongo, digamos, el hongo siempre está. Lo que no siempre está es la micotoxina. ¿Está claro? O sea, el hongo siempre está. Lo que puede ser que no esté es la micotoxina. Porque si ese hongo no sufrió un proceso de estrés, no va a liberar micotoxina y vamos a tener un silaje, por ejemplo, con hongos, pero sin micotoxina. ¿Tá? Eso no quiere decir que después, en cualquier momento, se pueda producir la micotoxina. Bueno, es una enfermedad que no es contagiosa, ni transmisible, ni infecciosa, y en algunos casos, no siempre, en algunos casos, cuando el alimento problema, el silaje, el heno, el subproducto como la harina de soja, se retira, o el maíz mismo, se retira de la dieta, puede haber una mejora. No siempre es así. Digamos, yo creo que es más difícil que haya una mejora al retirar el alimento contaminado, porque normalmente todos estos alimentos que están contaminados los estamos usando prácticamente a diario y en forma continua en toda la vida del animal. Es decir, por ejemplo, podemos estar usando, y de hecho se usa, silajes en categorías de recría. Y es probable que las dosis de micotoxinas en los silajes sean muy bajas, pero como son consumos continuos, podemos estar produciendo daños irreversibles, por ejemplo, en el caso de aflatoxina, en el caso de los hígados. Entonces, podemos estar dañando un hígado ya en una vaquillona que se está recreando, y esa vaquillona, además de, digamos, de tener algunos síntomas de retraso del crecimiento y demás, cuando va a llegar a su primer parto, no nos va a dar la leche, digamos, que debería darnos, porque obviamente tiene lesionado uno de sus principales órganos del metabolismo, como es el hígado. Así que, digamos, más allá de que sean signos clínicos o no, muchas veces el problema, o a lo que más miedo lo tengo yo, son las micotoxicosis subclínicas, digamos. Son esas que estamos produciendo con alimentos que tienen muy baja concentración de micotoxina, pero por consumo constante de ese alimento podemos estar dañando algún órgano. Entonces tenemos micotoxinas o efectos tóxicos de las micotoxinas en dosis altas, digamos lo que podría llegar a llamarse una intoxicación aguda o subaguda, y a dosis baja, donde es lo que decía recién, por ahí no nos estamos dando cuenta, pero nos está haciendo un daño, digamos, que se va a ver reflejado en un futuro, a veces cercano y a veces no tan cercano. Digamos, esto afecta a todas las especies, cerdo, aves, a todas. Por eso es que por ahí, si digamos, las dosis son bajas, qué sé yo, por ejemplo, en un cerdo, digamos, no vamos a ver un efecto clínico, pero sí vamos a tener una ganancia de peso mucho más baja, y por lo tanto ese cerdo, en vez de terminarse en X cantidad de días, va a demorar mucho más la terminación. Y una vez por ahí podemos ver que hay un síndrome de baja postura, que es muy común, yo de gallina tampoco no sé nada, de pollo a la parrilla sí, pero lo que sí veo es que por ahí, o lo que llaman algunos síndromes de baja producción o de baja postura, muchas veces puede estar relacionado con este tipo de micotoxina. Entonces, a dosis altas y por un tiempo determinado, no es porque hoy coma un silo con mucha cantidad de DON, de vomitoxina, de fumomicina o de aflatoxina, mañana me va a aparecer un signo tóxico. Si necesito un tiempo para que esas micotoxinas lleguen a producir el daño. Pero van a producir daño hepático, daño renal, daño neurológico, hematológico y gastrointestinal. Y lo que hemos visto también en sistema respiratorio, algunos daños en el sistema respiratorio. Después vamos a presentar un cuadro clínico, o digamos un par de ejemplos de cosas que nos sucedieron.
con micotoxinas y había lesión a nivel de pulmón. Y a dosis bajas es lo que realmente me preocupa. Me preocupa porque eso se va a ver, en vaquillona se va a ver dentro de a lo mejor 1 año, 2 años, así cuando paren y no den leche, o porque tengan, no sé, baja su fertilidad o demás. Entonces nos va a llevar un tiempo muy largo darnos cuenta. No nos estamos dando cuenta, pero estamos haciendo un daño permanente, y nos va a repercutir en el futuro. Lo que es, digamos, la baja de la inmunidad en general es tremenda, digamos. Hay una menor posibilidad del sistema inmunológico de defenderse. Hay una mala absorción de nutrientes, hay trastornos reproductivos, hay baja en la producción de leche y de huevo, y puede ser que desarrolle tumores malignos, sobre todo que es muy grave para los humanos, ¿no? Ya vamos a ver algunas fotitos que hay por ahí. No sé si se lee, perdón, se escucha bien, Selva. Sí, por se ahí escucha bien, estoy Mairo. hablando. Gracias, Leo. Bueno, como vimos hoy, tenemos algunos hongos. Los principales hongos, hay muchísima cantidad de hongos, pero los principales hongos, tenés el caso de Aspergillus, Penicillium y Fusarium, que son muy comunes. Algunos ya están en la pre-cosecha y otros están en la post-cosecha. Hay más de 500 conocidos, pero estos serían los más importantes. En el caso de Aspergillus y Penicillium se adaptan más a climas subtropicales, tropicales y templados, digamos que nuestra zona son especiales para esto y son post cosecha, es decir, la producción de las toxinas son después que se cosechó. Esto digamos, quiere decir que no están, la micotoxina no está en la planta en sí. Por ejemplo, hablemos de una planta de maíz. Estos dos hongos van a producir la toxina ya en el silaje del maíz, ¿ok? Y en el caso del Fusarium, que es un hongo que ya está en la planta, es más de los fríos, de las zonas frías, digamos, y templadas, digamos, sur provincia de Buenos Aires, por ahí hay muchos casos de intoxicación con tricotesenos, digamos, porque hay muchos cereales de invierno, como el caso de la avena, cebada, el trigo y ¿quién más me está hablando? Avena, cebada, trigo, y bueno, no. Y es de la pre-cosecha, digamos, ya está en la planta. Estos son, bueno, acá tenés una fotito del Penicillium y cómo se ve una fruta bastante contaminada, el Aspergillus en la mazorca de maíz, el Fusarium también en una mazorca de maíz, y esta es otro hongo, la ternaria, que contamina por ahí la fruta, y es muy común encontrar este tipo de naranjas así, con este tipo de lesiones que son provocadas por este hongo. ¿De dónde vienen o cuáles son las micotoxinas? Bueno, el Aspergillus básicamente produce la aflatoxina. El otro que es post cosecha, que es el Penicillium, la citoviridina. Y el pre-cosecha, que es el Fusarium, que ya está en la planta, normalmente produce cearalenona, tricoteseno y fumamicina, ¿no? Y después tenés una combinación de Aspergillus y Penicillium que produce las ocratoxinas. En general, nunca hay un solo hongo y tampoco hay una sola micotoxina. En general hay una combinación de hongos con una combinación de micotoxina. No menos de dos. No menos de dos, nunca van a encontrar eso. Siempre van a encontrar de 2 para arriba el número que se le ocurre de micotoxina. Es una mezcla. Este es un ejemplo bastante típico de un silo que ha sido picado muy grueso. Ustedes pueden ver ahí el tamaño de la fibra, una fibra muy larga. Eso hace que en el momento de la compactación, este tipo de fibra hace que un efecto de acolchado, entonces uno lo pisa, por ejemplo, en este caso que es un silo aéreo, lo pisa con el tractor, y cuando lo dejas de pisar,
casi que vuelve al mismo volumen anterior, porque hay todo un colchón de aire y porque esa fibra tan larga hace un entramado que retiene oxígeno. Entonces, digamos, es un silaje, digamos, que a lo mejor estuvo mal picado y por otro lado estuvo a lo mejor mal compactado y hace que ocurra esto. Cuando queda oxígeno en este material, acuérdense que el silaje es una fermentación anaeróbica. Cuando hablen de silo, para los que no se acuerdan mucho que es un silaje, el silaje es un rumen. Tiene microorganismos, tiene una fermentación anaeróbica y produce ácidos grasos volátiles. No en la misma proporción que en el rumen, pero porque produce prácticamente la mayor cantidad, y ojalá así fuese siempre, ácido láctico para bajar rápidamente el pH. Es una fermentación más láctica, digamos, pero también produce ácidos grasos butírico, acético y propiónico. Así que es un rumen. Entonces, si en el rumen entra oxígeno, la fermentación ya se empieza a complicar y hay fermentaciones indeseables, los hongos se estresan y liberan la micotoxina. También muchas veces hemos encontrado este tipo de material, lo hemos mandado a analizar y no hemos encontrado micotoxina. Es decir, está el hongo, pero no está la micotoxina. A eso me quería referir. Pero desde ya, que lo que tienen que tener en cuenta es que cada vez que abren un silo, sea un silo puente, un silo bolsa, lo que sea, cada vez que abren un silo, que es una fermentación anaeróbica, la cara o la parte del silo que está en contacto con el aire, obviamente, va a estar en contacto con el oxígeno, van a empezar las fermentaciones indeseables. Por ahí, no para producir micotoxinas, pero sí para bajar la calidad del silaje que están comiendo. Este es el caso de un hongo en un rollo. Seguramente ha sido un rollo, ustedes ven que hay parte, aparentemente de afuera está seco, pero en el corazón del rollo se ve que hay hongos. Es probable que, ustedes saben que en nuestra zona y en una gran parte del país, con esto del cambio climático y demás, hacer este tipo de reservas de excelente calidad es muy difícil, porque el material tiene que estar cortado y expuesto al sol, digamos, un tiempo determinado para que llegue a determinado porcentaje de materia seca para poder ser enrollado. Entonces, por ahí tenemos cortado la alfalfa para hacer un rollo y cuando prácticamente está para hacerse, se larga a llover y no podemos entrar a hacerlo. Pasan 2 o 3 días, lo dejamos secar de nuevo. Bueno, se complica muchísimo hacer henos de muy buena calidad en Argentina y en nuestra zona en particular, y muchas veces estamos enrollando material húmedo que después esto, digamos, al no ser anaeróbico, produce una fermentación, digamos, indeseable y produce mucho calor y muchas veces se ha visto, sobre todo en verano, que estos rollos se terminan prendiendo fuego. Pero digamos, más allá de eso, la micotoxina normalmente está presente, ¿no? Así que mucho cuidado con eso. Bueno, esta es una mazorca, como ya vimos, que está contaminada con hongos. Esto es un problema serio, digamos, por ahí más para el animal que para el humano, porque normalmente el material, cuando este material se va a acopio, se termina de secar y demás, y por ahí las temperaturas digamos, disminuyen la cantidad de micotoxina, y puede ser que no. Además se le hace micotoxina en planta de acopio y por una cuestión de salud humana, ¿no? Bien, como decíamos hoy, la clasificación de las micotoxinas, tenemos las micotoxinas de campo, si las que están en la planta antes de ser cosechada, y las micotoxinas de almacenamiento o de post cosecha, ¿no? Entonces las micotoxinas de campo, como dijimos, el fusarium, ya están en la planta, están presentes en la planta, y es muy común, el fusarium es el más común de todos, que produce fumicina y oxinivaledor. Y en las micotoxinas de almacenamiento, que son, dijimos que eran Aspergillus, básicamente, se producen en la post cosecha durante el almacenamiento del grano, o a veces en los silos. Aspergillus y Penicillium son los más comunes.
El tema es así, digamos, en el caso de los Fusarium, por ejemplo, que están en el campo, en la planta, va aumentando la cantidad de hongos, si es que no acompaña, o si, por ejemplo, los que nos pasó a nosotros, hay algunos productores que entran en un sistema o en una moda de orgánico y no usan antifúngicos en, digamos, los cultivos y demás, y al no tratar los hongos en la planta, estos hongos, digamos, se empiezan a acumular, así también se acumula a nivel de toxina, y después de la cosecha, digamos, los hongos desaparecen o bajan muchísimo, pero el nivel de toxina sigue subiendo, ¿no? Esto es, sobre todo, es una curva para aquellos que no ponen inhibidores de hongos, como es lo que nos pasó en el caso que le vamos a presentar en Luxardo, que era un productor que había decidido, ingeniero agrónomo, que había decidido entrar en la onda orgánica, digamos, ¿no? Y terminó matando las vacas. Y lo que pasa si usamos un inhibidor de hongos en el tratamiento, digamos, en el momento de la cosecha, las curvas antes van a ser iguales, pero después lo que cae muchísimo después es la cantidad de hongo, mientras que la toxina puede permanecer estable. Esa es una de las precauciones que hay que tener en cuenta. Según la FAO, dice que las micotoxinas afectan hasta un 25% de las cosechas mundiales de cada año. Esto es básicamente una estadística hecha en base a análisis de lo que se exporta, digamos, ¿no? De los granos o los cereales que se exportan, ¿tá? Así que, bueno, hay que tomarla con pinza, pero son datos sobre lo que se exporta y no sobre el consumo interno, digamos, ¿no? Así que no sé si serían que afectan al 25% de las cosechas mundiales que entran en el comercio internacional, digamos, ¿no? Lo que es consumo interno no está contemplado, por lo tanto este 25% quizás sea mucho más alto. Hay descrito contaminación mundial de micotoxinas. En este caso, fumamicina, en alimentación humana y en alimentación animal, la cantidad de muestras analizadas y el porcentaje. Y hay descrito en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, en Sudamérica, en Europa, en África, en Asia y en Oceanía. Es decir, en todos los continentes, digamos, en todos los lugares donde hay producción de agricultura, digamos, hay contaminación con micotoxina. En mayor o menor medida, pero fíjense los porcentajes de muestras analizadas ya para consumo humano, prácticamente la mitad del material, o en algunos casos mucho más, está contaminado con micotoxina. Y para alimentación animal, estas son muestras analizadas para consumo animal, digamos, pueden llegar a ser granos, cereales o balanceados. También tenemos un nivel muy alto de contaminación. Acá hablando de Argentina, fíjense, el 97% de las muestras, y eso lo vamos a corroborar con datos del laboratorio de INTA Rafaela, por ejemplo, que es uno de los primeros que empezó a trabajar en micotoxinas, casi todas las muestras que llegaban al laboratorio, que las que llegaban al laboratorio, casi el 100% de las muestras estaban contaminadas con no menos de 2 micotoxinas. Estamos hablando de que en Argentina, no conozco datos de otros países de Sudamérica, pero en Argentina en particular, el nivel de contaminación con micotoxina es extremadamente alto y por eso hay que darle mucha importancia. Este es un análisis estadístico también que hace una empresa en un proyecto 37 más, que es, digamos, un diagnóstico de micotoxina por espectrometría de masa-masa, que puede identificar más de 37 micotoxinas, y de todas las muestras analizadas, más de 10.000, en más de 80 países, el 97%, esto coincide con datos de INTA Rafaela, el 97% de las muestras contenían al menos una micotoxina. Y 6
del promedio de las micotoxinas por muestra, 6 es el promedio de las micotoxinas encontradas por muestra. ¿Tá? O sea que la cantidad de micotoxinas diferentes micotoxinas que puede haber en una muestra es normalmente alto. Así, digamos, fíjense, en el 53% de las muestras que analizaron tenía de 2 a 5 micotoxinas. ¿Tá? Y un 35% tenía entre 6 a 10 micotoxinas. ¿Tá? Así que las contaminaciones son en 80 países distintos, digamos, esto es para tenerlo muy en cuenta. Bueno, esto cómo fue creciendo la intoxicación, digamos, la contaminación por fusarium en trigo. Bueno, es un dato hasta el 2012, hace 8 años ya, pero bueno, de cualquier forma lo que se ve es una tendencia por ahí un poco variable, porque puede ser que esté muy influenciado por el año, por la humedad que haya, por la temperatura que haya en los inviernos, pero indudablemente que el problema de fusarium es un problema prácticamente a diario en el trigo, por lo menos lo que dicen los ingenieros. Estos son los tipos y niveles de micotoxina encontrados en maíz en Europa en 2013. Y digamos, fíjense, aflatoxina un 15, tricotesenos un 14, fusarico un 13, cerealenona solamente un 4, fumamicina un 14, ¿tá? Es bastante parecido a lo que se encuentra en Argentina, ¿no? Esto es maíz. Bueno, y esto es para que vean un mapa con la distribución. Dijimos que es mundial, donde haya producción de alimentos, agricultura. Fíjense, en África, Sudáfrica sobre todo, donde realmente hay desarrollo de agricultura, hay contaminación con micotoxinas. Y en general, las que más aparecen en todas, si ustedes miran, son DON o fumamicina, estamos hablando siempre lo mismo, DON, fumamicina, aflatoxina, ¿sí? En todos lados, las que más aparecen, el mayor porcentaje de las encontradas, normalmente son 2 o 3 micotoxinas y no más que eso. Bueno, esto lo paso de lado, porque ya lo vimos en el mapa, pero bueno, tanto Estados Unidos como Europa, como Asia, como América del Sur, en realidad tienen contaminación con micotoxina. Lo que quería mostrarles son estas barritas, donde decíamos recién que prácticamente las que más aparecen son fumamicina, DON, cerealenona, DON, fumamicina, ¿sí? Cerealenona, DON, fumamicina, digamos, tanto en Europa, en Estados Unidos, en Estados Unidos seguro, en Canadá, en América del Sur, DON, fumamicina, cerealenona, así estamos hablando más o menos siempre las 3 que más aparecen. Esto es Medio Oriente, digamos, ¿qué va a aparecer micotoxina en Medio Oriente? Sin embargo, está en el desierto. No tengo datos de Israel, pero porque producen muy pocos alimentos, pero seguramente hay muchos. En el caso de Medio Oriente también, fumamicina, DON, cerealenona. Digamos, prácticamente estamos hablando de 3 hongos, ¿no? África lo mismo, y esto es un poco lo mismo. Bueno, no los quiero cansar con estos números, realmente son, total, esta charla después la van a tener, la vamos a subir, o creo que ya está arriba. Este es un dato un poquito más nuevo, esto es del 2019. También en el mundo entero la cantidad de micotoxinas que se encontraron en los alimentos es realmente muy alta. En cuanto a la característica de la micotoxicosis, podemos decir que hay en humanos hay 2 tipos de micotoxicosis. La primaria, es cuando el humano come directamente la toxina, ¿sí? Y que está, por ejemplo, en el grano de maíz, o lo que les mostraba al principio de los tricotesenos, que comían la gente humilde en el 1500, que comía de los galpones, sacaba la semilla de trigo y se la comía contaminada, y producía ese ergotismo, esa necrosis de las extremidades,
eso es lo que se llama la micotoxicosis primaria, que puede ser, digamos, directamente en el hombre o en los animales. Pero puede ser también una micotoxicosis secundaria, que es cuando el alimento contaminado es consumido por los animales, el cerdo, la vaca, el novillo de carne, o sea, no tanto digamos, hay en leche y en carne, la oveja, la gallina, y estos animales excretan o acumulan, en el caso de la carne, por ejemplo, del huevo, micotoxinas. Después estos alimentos son consumidos por el hombre y producen una micotoxicosis secundaria. Así que, desde el punto de vista y de la visión sistémica de una salud, es extremadamente importante. Los efectos de las micotoxinas, digamos, varía bastante según las especies. También varía la susceptibilidad. Acá tienen, por ejemplo, el caso del cerdo. El cerdo es muy sensible a casi todas las micotoxinas, por lo menos las más comunes. En el caso de la vaca, no de la vaca, del rumiante en general, tiene una particularidad, que es que en el rumen algunas micotoxinas son degradadas, no en el 100%, pero son atacadas por el rumen y son degradadas y no producen problemas. No es para todas las micotoxinas, no es para el 100% de las micotoxinas. Pero también tiene una sensibilidad, digamos, bastante media, básicamente a las aflatoxinas y a la T2. La aflatoxina, por ejemplo, es una de las toxinas que más destruye el rumen. Sin embargo, hay un metabolito secundario de esa aflatoxina que digamos, tiene mucho que ver con la salud humana, porque pasa leche. Y digamos que es una sensibilidad baja a DON y a cearalenona. En realidad, cearalenona, vamos a ver que tiene que ver algo tiene un poder estrogénico, digamos, la introducción con cearalenona, pero en el caso de la vaca, realmente yo nunca he visto síntomas clínicos de intoxicación por cearalenona. En el cerdo sí es a veces frecuente encontrar las lesiones de cearalenona. Bueno, pues tenemos la gallina, el pavo y los peces, hasta los peces incluso. Fíjense qué sensibles que son a las aflatoxinas, sobre todo cuando estamos hablando de peces en cautiverios y criaderos de pacú, criaderos de no sé, de qué más, pacú, no sé si sábalo, salmón, ese tipo de criaderos que usan alimentos balanceados. A veces sus alimentos balanceados pueden estar contaminados. Acá tenemos las más importantes entonces para salud humana y animal. En el caso de la aflatoxina B1, B2, G1, G2, en humanos pueden producir cáncer hepático, y en los animales una disminución en la producción, una alteración del sistema inmunológico, con el tiempo también puede desarrollar algún tipo de tumor o cáncer hepático. Y normalmente esas micotoxinas vienen del maíz o a veces el speller de algodón, que son, digamos, de los tres, el más utilizado es el maíz. Después le seguirían los subproductos de la desmotadora, como es el speller de algodón o la torta de algodón. Torta de algodón prácticamente ya no se ve porque es un método viejo de extracción. Y algo de maní, pero lo que es speller de maní básicamente se usa en las zonas muy cercanas a las aceiteras, como es el General Dehesa en Córdoba, que es prácticamente donde se procesa todo el maní del país. En la aflatoxina hay un metabolito que es la M1, que es muy, digamos, también produce cáncer hepático, que está presente en la leche de la vaca, ¿no? Y que produce cáncer hepático en el humano y también en animales, ¿no? Y en otras especies. Y normalmente viene directamente de la leche, ya sea leche tal cual o en polvo, porque hay sistemas de secado de la leche y demás, que puede ser que la micotoxina no se dañe, y por eso hay mucho, pero muchísima, ahora más que todo, diría a partir del año pasado, que las industrias
las industrias, perdón, los mercados externos que nos están comprando leche en polvo están haciendo aflatoxina M1 y te rechazan directamente todo el embarque si encuentran leche en polvo o entera o descremada con M1. Entonces, bueno, eso se trasladó a los tambos y obviamente también hay que tener muchísimo cuidado porque es el origen de la cosa, ¿no? Y te pueden llegar a castigar hasta la leche si tenés M1. En el caso de la ocratoxina A, produce daño en el humano a nivel de riñón, con una nefropatía irreversible. En los bovinos también produce un daño renal importante, hasta llegar a cáncer incluso. Y la ocratoxina normalmente viene de los cereales, avena, cebada, trigo, pero también puede venir de granos como el maíz, de la soja, que en realidad esto sería soja tal cual, por otro tal cual. Pero después vamos a ver cómo también puede llegar al humano a través del café, por ejemplo, o de la cerveza, o de algunos derivados de carne, de corte de carne de cerdo. No los quiero asustar con el tema de la cerveza, pero puede estar contaminada. La zearalenona en realidad en humanos no se conoce. Hay algunos estudios que indican en el hombre una hipertrofia de la glándula mamaria, desarrollo de la glándula mamaria por sobre lo normal. Y en el caso de los animales, el típico hiperestrogenismo que se ve bastante en las cerdas, básicamente también una vulvaginitis. Y esa zearalenona normalmente viene del trigo, del maíz y de la cebada, es decir, cereales de invierno y granos, ¿no? En el caso del DOM, bueno, vimos que en el caso humano producía una irritación dérmica bastante importante, severa, en los bovinos, en los demás animales, una disminución del consumo de alimentos. En general, todas consumen. Disminución de alimentos por un rechazo a los alimentos. Algunos pueden, incluso hay una consulta de un feedlot de la zona de Córdoba que preguntaba que habían cambiado una bolsa de maíz grano embutido seco a una bolsa de maíz embutido húmedo, y que empezaron a ver que en los comederos había mucho remanente. Es decir, empezaba a sobrar alimento. No es que sobraba alimento, que el animal ya había comido lo suficiente, sino que había rechazo de alimento. Porque normalmente afecta la palatabilidad del alimento y muchas veces el bovino no lo come, cuando la contaminación es muy alta, no lo come. Y menos mal que así sea, ¿no? Entonces, bueno, preguntando un poco, no habían hecho ningún tipo de análisis de micotoxina, y como se trataba de un grano húmedo, normalmente todo lo que sea exceso de humedad favorece un poco humedad y temperatura, humedece el desarrollo de los hongos y la producción de micotoxina. Normalmente siempre este desarrollo está favorecido con humedades por arriba del 70%. Bueno, y aparece tanto en cereales como trigo, cebada, como en granos de maíz y también en speller de algodón, básicamente. Y la fumomicina, que es otra de las más, acuérdense que vimos que en todo el mundo las más encontraban aflatoxina, zearalenona, DON y fumomicina, ¿no? En el caso del humano produce un cáncer esofágico, y en los animales puede producir edema pulmonar en cerdos, una encefalomalacia en equinos, y bueno, en monos, por ejemplo, cáncer, y en ratas también. Y normalmente viene del maíz. Acuérdense que el fusarium está en la planta, siempre está en la planta, es decir, es pre-cosecha la contaminación con este hongo, y si en la planta tal cual no hacemos algún tipo de tratamiento antifúngico, lo vamos a tener seguro y en altas cantidades.
Específicamente, entonces, en el bovino encontramos que las diferentes micotoxinas producen o dañan la salud renal, la salud hepática, tiene efecto sobre el sistema gastrointestinal, sobre la fertilidad no es tan común en bovinos, repito, encontrar cuadros de intoxicación con seralenona, pero hay descrito una cantidad enorme de síntomas, quistes ováricos, pérdidas embrionarias, aborto, desarrollo precoz de la glándula mamaria por el efecto estrogénico, bajo desarrollo testicular en los machos, baja producción de esperma, obviamente, si hay bajo desarrollo de parénquima testicular, después no va a haber producción de esperma, y baja calidad del semen, lo mismo, digamos, una cosa tiene que ver con la otra. Es decir, no tanto en la hembra, sino también en el macho, hay lesiones que son de tipo irreversibles. Esto es lo más común. Después vienen, digamos, lo que son los efectos que van de la mano. Digamos, como pueden aparecer acá abajo. Mastitis, menor producción de leche, disfunción inmunitaria, como dijimos, baja la inmunidad, alteraciones hematológicas, una disminución del crecimiento, y ya en casos más graves puede haber síntomas nerviosos, convulsiones, digamos, alteración del sistema termorregulatorio y demás. Acuérdense siempre que las más comunes, en el caso del bovino, lo más común encontrar son aflatoxina, vomitoxina y T2, básicamente. Son las más comunes. Bueno, esto es lo mismo que vimos recién, así que lo paso de largo. En general, fíjense que hay reducción de la ingesta de alimentos, disminución del consumo en casi todas, salvo seralenona, que es específicamente más hacia el sistema digamos, reproductivo. En general hay disminución de la ingesta de alimentos y por lo tanto disminución de la producción de leche. Es una cuestión lógica, pero ya con un poquito de una intoxicación un poco más avanzada, obviamente al haber daño hepático, en general la producción de leche va a bajar por eso. Bueno, ¿cuándo debemos sospechar de que estamos frente a una micotoxicosis? En general, lo más común es que como antes no se le da la importancia que ameritaba una micotoxicosis, a tal punto de que, digamos, durante mi etapa de estudiante, digamos, prácticamente micotoxinas, sí, las nombramos al pasar en la clase, por lo tanto, nosotros salimos con una idea de que la micotoxina no era un problema. Eso cambió, como dije al principio, cambió muchísimo. Y antes, cuando nos llamaban por algún caso clínico en especial, normalmente son problemas de rodeo, no son problemas de casos clínicos individuales, lo que sí puede parecer que se ve afectado todo el rodeo o se ve algunos individuos que están más afectados que otros, pero normalmente siempre empezamos a pensar de otra cosa, cualquier otra cosa, y micotoxina no lo sospechamos. Y esto nos pasó en Cañada Rosquín también, donde un tambo con una calidad de animales espectacular, un cabañero con unas vacas espectaculares, las vacas empezaron a dejar de dar leche. O sea, la producción de leche es una característica fenotípica inmediata. ¿Por qué? Porque el animal, si ayer no comió bien, si dejó de comer bien o tiene dañado el hígado, ya mañana la producción de leche no va a ser la misma. Entonces gracias a Dios, es una alarma que suena en forma inmediata. Dejó de dar leche, algún problema ahí. No es el caso de una invernada, por ejemplo, de un feedlot, donde estábamos ganando 800 gramos, 700 gramos, y nos venimos a 500 gramos. Es decir,
para darnos cuenta de eso ya va a parecer un mes cuando hagamos una pesada, si es que hacemos pesada. Normalmente la mayoría de los productores no tienen balanza, entonces si es así lo que te vas a dar cuenta es que a 3, 4 meses decís, che, los novillos no engordan, los novillos no engordan, y bueno, ya está, el problema ya está instalado, ¿no? Entonces, gracias a Dios, en producción de leche, la leche salta al toque, es una alarma espectacular que no pasa en otras producciones. Bueno, en el caso de las gallinas sí, el síndrome de baja postura. A veces suelen aparecer, sobre todo cuando comen rollos que están contaminados, como el que vimos en la foto, que aparece una diarrea muy oscura, casi negra. Si vemos los análisis de de leche, podemos encontrar que los valores de grasa no son los adecuados, que hay un aumento de células somáticas sin causa aparente, es decir, puede llegar a, si hacemos cultivo incluso de esa leche, no nos puede dar nada, ningún tipo de contaminación. La fertilidad parecería estar bajando, digamos, pero en realidad en la mayoría de los casos que no hay cerealinona, la fertilidad baja por una cuestión de que baja la condición corporal, los animales se empiezan a consumir y por lo tanto no hay actividad ovárica, ¿no? Empieza a haber consumos variables, por ahí rechazo de alimento, por ahí agarran zonas de los hilos que están más contaminados de los senos y ven que rechazan más, al otro día rechazan menos, es decir, los consumos son muy variables. En algunos casos, yo no he visto, pero se pueden ver síntomas tipo acidosis. No, sinceramente, salvo por el hecho de que, por en general, el maíz, por ejemplo, la cantidad de almidón puede ser normal. Si un grano de maíz tiene 70, 72, 74, 75% de maíz, de almidón en su grano. Entonces, la cantidad no va a variar de almidón. Así que el tema de la acidosis no lo veo. De desgano, mucha desgano. La función inmune deteriorada tampoco la van a ver. Lo que pueden llegar a ver, por ejemplo, aparición de enfermedades, algunas enfermedades que antes no aparecían. Y bueno, en el caso un poquito más avanzado, temblores musculares, heces sanguinolentas y vacas que no pueden respirar bien, agitadas, como con un síndrome de estrés por calor. Sí, son bastante variables la sintomatología, no es que aparecen todas juntas, pueden aparecer una o dos, a veces algunas son consecuencia, así que bueno, pero hay que prestar atención. De los cerdos no voy a hablar porque no conozco mucho, casi nada, pero sí que es muy sensible de todas las especies, es el más sensible de todo. Hoy vimos la sensibilidad que tenía el cerdo, realmente es muy alta a casi todas las aflatoxinas. Cuando no son, digamos, con consumos muy altos de micotoxinas, se puede ver que hay una reducción del peso y que por lo tanto tardan en terminarse, y ese crecimiento puede disminuir hasta un 20%. Bien, el riesgo de infecciones se puede llegar a multiplicar por 2. Bueno, esto ya lo vimos, de las aflatoxinas, no quiero enredarlos mucho. De las aflatoxinas solamente quiero mostrar, bueno, estos son algunos, son fotos un poco complicadas, pero bueno, fíjense el caso de este hígado, la dilatación abdominal en este perro, o los problemas en humanos. Normalmente las aflatoxinas tienen efectos teratogénicos y tumores hepáticos en humanos. Bueno, son bastante feas para verlas, pero las causas sobre los humanos es muy feo. En África y en China se reportan alrededor de 250.000 muertes al año. 250.000 muertes al año. No estoy hablando de coronavirus, estoy hablando de micotoxinas. Y en África y China solamente, no en el mundo entero. 250.000 muertes al año por carcinoma hepatocelulares por ingestión de aflatoxina.
ustedes, digamos, saben que en los países más pobres, donde el cuidado de los alimentos o la higiene de los alimentos o la contaminación de los alimentos prácticamente no se le da bolilla, la cantidad de gente que se contamina con aflatoxinas es mucho más alta. Y esto es, digamos, lo que sería una micotoxicosis primaria, digamos, por consumo de granos contaminados, ¿no? Después tenemos las micotoxinas secundarias, la aflatoxina M1, que vamos a verlo más acá. La aflatoxina, digamos, B1, que se metaboliza a M1, esa M1 pasa por leche y de la leche llega a los alimentos. Y lo que decíamos hoy, que nuestros compradores europeos y asiáticos y demás que nos están comprando leche, están permanentemente chequeando M1. Si aparece M1, directamente no bajan la partida de los barcos y se vuelve a origen, digamos, ¿no? Sobre todo por los efectos teratogénicos sobre su humano. Y que sería un metabolito, digamos, si la aflatoxina es un metabolito secundario, la M1 sería, no sé si está bien llamarlo, un metabolito terciario. Esta es la transferencia leche de A1 a M1. Acá tienen el alimento con AM1 en partes por millón, y acá tienen la F1 en leche, en partes por millón también, y la producción de leche, digamos, vacas de baja producción o menos de 20 litros, y vacas de más cantidad, más de 40 litros, por ejemplo, que están directamente relacionados con la contaminación en el alimento y con la producción de leche. Y vemos cómo va de verde a rosadito y a rojo. Esta sería la zona más peligrosa de todo, digamos, donde cuando la contaminación en el alimento es más alta y la producción de leche es más alta, digamos, tenemos las mayores concentraciones de M1. Este es un dato bastante nuevo, es del 2019. Esto es importante tenerlo en cuenta, es del mismo investigador. Dice que la M1 se detecta en la leche aproximadamente a 6 horas después de consumo del alimento contaminado. Esto no sé si tiene mucho sentido, porque las aflatoxinas nuestras están en los silajes y en los granos. Entonces, no es que lo empezó a comer ayer, sino que lo viene comiendo hace mucho tiempo. Pero digamos, si uno empieza con un alimento contaminado, ya a las 6 horas se podría estar detectando la M1. Y se pueden detectar picos de toxina de M1 24 o 48 horas después si continúa la ingesta, y desaparece por completo de la leche 70 horas después de retirar el alimento contaminado. Si nos damos cuenta que tenemos esa toxina, esa micotoxina, y la retiramos, en 3 días, digamos, más o menos, podríamos estar dejando de eliminar M1 por la leche. Es decir, que para los que trabajan en tambo el día de mañana y le avisen a la fábrica que le detectaron aflatoxina, van a tener que ver qué alimento está contaminado con aflatoxina y dejarlo de dar para digamos, poder seguir mandando la leche a industria, si no, no le van a tomar la leche. Bueno, la cerebrolina dijimos que era un poquito, apareció aflatoxina en 1962 y cerebrolina en 1965, además. Tiene mayor influencia en cerdos. Perdón, voy a enchufar la batería. Y tiene una sintomatología de hiperestrogenismo. En vacas, la verdad, yo particularmente no lo he visto nunca, o las cantidades, digamos, de cerebrolina que encontramos en el alimento no llega a producir los daños suficientes. Acá vemos, por ejemplo, en el cerdo, el hiperestrogenismo, la vulvovaginitis y demás. En vacunos lecheros, la cerebrolina teóricamente tendría, dice, efectos sobre el desarrollo mamario en vaquillonas, preservicio. En realidad, esto
no sé, se suelen ver glándulas mamarias un poquito más grandes en vaquilloncitas, pero por ahí está más asociado, o creo yo, porque son muy pocos animales, uno o dos animales en un rodeo de 50, 60, 70 vaquillonas, que tienen un desarrollo mamario precoz. A veces es por efecto de, acá se puede ver en la foto un poquito de desarrollo mamario en la vaquillona que todavía no está para entorar. Acá llega un poquito más. Normalmente a veces está asociado con que hay algunas vaquillonas que maman a otras, por ahí, y no con un efecto de cearalenona. A lo mejor lo es, en realidad no. Digamos, son casos individuales y no nos preocupamos mucho, pero capaz vulvovaginitis, prolapso rectal vaginal no lo he visto nunca en vaquillonas. El desarrollo mamario, digamos, es un hecho que me confunde mucho, sobre todo porque estamos hablando de púberes. Entonces, ustedes saben que que el desarrollo de la glándula mamaria, hasta la pubertad hay un desarrollo ISO, después de la pubertad hasta, digamos, prácticamente los 18, 20 meses, hay un desarrollo halo, digamos, crece mucho más rápido que el resto del cuerpo y tiene que ver con la pubertad. Después hay otro ISO hasta los 60 días de gestación, y después hay otro que se llama alométrico, que es en el último periodo de la gestación, donde hay un desarrollo de la glándula mamaria muy importante. Y a lo mejor, como digamos, en esta etapa, que está en la etapa puber, hay un desarrollo mamario, digamos, que es fisiológico, ¿verdad? Entonces, por ahí realmente el tema no lo tengo muy claro. Celos prolongados tampoco. En general, para nosotros es más común encontrar vaquillonas que están en anestro por un problema nutricional que con celos prolongados por una celodenoma. Abortos en primer tercio de gestación en vaquillonas, particularmente no tengo datos, no es muy frecuente. Y vaquillonas que no se preñan sí, hay muchas vaquillonas que no se preñan, pero no creo que sea un problema de aceralenona. Si no lo veo aceralenona está bien, depende de la cantidad que haya, la parte de condición que haya en los alimentos, pero no lo veo como un problema tan serio. Bien. Las ocratoxinas, que son básicamente, aparecieron después, en el 69, estamos hablando de 60, 64, 65, la aceralenona, 69, las ocratoxinas, tienen efecto sobre el riñón. Y bueno, y lo que decía soy, cuidado porque hay evidencia epidemiológica que dicen que hasta el 50% de la población europea, esto del 2002, pero digamos, antes del 2002 debe ser mucho más evidente, después del 2002 seguramente ya se ha trabajado sobre esto, pero en el 2002 las estadísticas marcaban que el 50% de la población europea estaba expuesta a ocratoxina, que venía del vino, de la cerveza y de la carne. Así que estamos al horno. Evidentemente, después de haber tenido este tipo de estadística, han trabajado sobre la calidad de las materias primas utilizadas tanto para el vino, la cerveza y la carne. Por lo menos eso es lo que quiero creer yo. Bien. En carne también hay que tener cuidado, porque se acumulan, así como dijimos que se acumulaban en el huevo o en la leche, en la carne de bovina, en la carne de cerdo también se acumulan las micotoxinas y después, digamos, tiene que haber acumulaciones muy altas para que después nos comamos un bife y al otro día aparezcamos con alguna sintomatología, ¿no? Pero bueno, ¿cómo llegan las micotoxinas a la carne? Básicamente pueden llegar a través del consumo de alimentos que vienen contaminados. No hay otra forma, ¿no? Si usando alimentos contaminados, por ejemplo, hoy por hoy casi el 80-90% de la carne que consumimos nosotros viene de feedlot.
Y en los feedlots se trabaja básicamente con forrajes conservados, una parte de los feedlots argentinos trabajan con silajes, y en otros tipos de feedlots más intensivos trabajan casi con un 90% de grano, ¿no? Y grano de maíz, básicamente, así que de ahí viene básicamente la contaminación. Con respecto a lo que es los secuestrantes de micotoxinas, normalmente hay unos secuestrantes bastante viejos ya y conocidos, como es el aluminio silicato y la pared de Saccharomyces. En realidad, el aluminio silicato puede ser útil para algunas y no tan útil para otras. Por lo tanto, lo ideal es trabajar con una mezcla de secuestrantes, como es el aluminio silicato y la pared de Saccharomyces, para mejorar la eficiencia de absorción. Las formas, digamos, de trabajar frente a un problema de micotoxina es con absorbente, ¿no? Que puede ser por absorción, por biotransformación o por bioprotección. La absorción es lo que estábamos hablando recién, que absorbe micotoxina en general. Los que vienen combinados con aluminio silicato y pared de Saccharomyces pueden llegar a casi un 95%, a un secuestro de un 95% en el tracto gastrointestinal de las micotoxinas. Así que son muy buenos. Algunos más nuevos, más recientes, digamos, lo que es el aluminio silicato y pared celular son bastante viejos ya y por ahí andan muy bien, pero han aparecido algunos secuestrantes que producen algunas moléculas que producen biotransformación de las micotoxinas y a veces en un porcentaje bastante interesante. En el caso de aflatoxina, solamente un 0, un 30% pueden transformarla en rumen, celulosa hasta un 40%, ocratoxina puede destruirlas todas, hasta el 100%, la fumicina hasta un 35%, es decir, que, fíjense, vomitoxina hasta el 50%, toxina hasta el 70%. Pero vamos a las más comunes a encontrar, que son aflatoxina, se puede destruir muy poco, vomitoxina la mitad, fumicina solamente un 35%. Es decir, que de las más comunes que tenemos, no hay mucha digamos, captación de esas micotoxinas, ¿no? Acá tenemos el porcentaje de degradación y de no degradación o de bioconversión de micotoxina en rumen. Y es lo que veíamos recién. La biotransformación es un proceso por el cual, a través de una modificación de la molécula, en este caso es fumomicina, que es tóxica, se transforma la molécula y se hace no tóxica. Estos son productos bastante nuevos, no muy usados todavía, pues tienen un costo un poco más elevado. La mayoría de las plantas que elaboran balanceado para animales en general están usando la básica, que es aluminio silicato y pared de Saccharomyces. Todavía no entraron en el tema de esta biotransformación, pero me parece que si la cosa sigue así, en cualquier momento lo van a tener que hacer. Este es el caso de tricotesenos, también hay una biotransformación de la molécula tóxica, desaparece un grupo y se hace no tóxica. En el caso de la celulosa pasa lo mismo. Lo que compiten es por el receptor de estrógeno, ¿verdad? Entonces, interfiere la absorción de la celulosa, pues llega primero la molécula que va a ocupar el lugar que tendría que ocupar la celulosa, la ocupa esta molécula. Así como de la celulosa se hace de molécula tóxica, se cambia a una no tóxica. Y lo último que ya está en el mercado, pero todavía no está muy diseminado, es la bioprotección, a través de extractos vegetales y algunas algas marinas, ¿no? Bien. ¿Cómo se puede hacer? Repito, entonces, lo que es micotoxina, ¿cómo podemos prevenirlo? Usando secuestrantes micotoxinas. ¿Cuál? El más común y el más barato, muy barato, es aluminio silicato y pared de Saccharomyces.
Es más fácil de conseguir, está en todos lados. Obviamente que ya como las cantidades que hay de usar son bajas, es muy difícil de usar un secuestrante tal cual en el alimento. Es decir, lo que hay que hacer es cuando uno pide una premezcla, por ejemplo, va a comprar sales minerales, al que se las fabrica le dicen, mira, poneme secuestrante de micotoxina, aluminio silicato y para esa carniza. Así que ya venga en una premezcla para que tenga un volumen más importante y de esa forma poder distribuirlo de una forma más pareja y que todos los animales coman la dosis que tienen que comer, ¿no? Pasa con todos los aditivos que usamos en muy bajas cantidades, ¿no? Hay que hacerlo en una premezcla. Bueno, para hacer diagnóstico de micotoxinas existen varias alternativas, desde cromatografía de capa fina, cromatografía líquida de alta resolución, cromatografía de gases, un ensayo enzimático, lámpara ultravioleta, reacción de polimerasa, o sea, PCR. En realidad, yo creo que lo que más se está usando es la cromatografía de capa fina. Pero, digamos, hay muchos... por ejemplo, ELISA tiene un problema que da muchos falsos negativos, así que, digamos, hay que tener cuidado con el método que va a usar el laboratorio para el diagnóstico de micotoxina. Bueno, Selva, si querés hacemos 5 minutos, ahora vendrían los 2 casos clínicos que tenemos para ver con los chicos. ¿Me escuchás, Selva? O si hay algunas preguntas hasta ahora. Vale. Sí, ahora podemos hacer tipo hasta las 1:30. Son las 18. Bueno, perfecto. Si les Selva, parece. Selva, ¿estás por ahí? Sí, hace 15 minutos, Negrito. 15 minutos, 20. Como quieran, ustedes me marcan la hora. Dale. Dale. 1:35, chicos. Vamos. Tipo 1:30 vamos entrando como para arrancar después, 5 minutos más tarde. Bueno, típico argentino. Claro. Me extraña leer un soldado de Lugo. Y bueno, pero tienen los vicios de la práctica hospitalaria. Selva. Sí. No, te decía si querías. Entonces, el primer caso que vamos a ver fue en el año 2015, ¿fue Selva? No, en el 2012, José, fue. ¿2000? 12. Ah, la pelota. Sí, sí, hace una banda. 75. No me acuerdo cómo fue esa acción. Qué viejo nos estamos poniendo. Bueno. Terrible. 2012 se recibe una consulta de un colega nutricionista que estaba trabajando en un campo en la zona de Luxardo, de Córdoba. Para quienes no conocen, ahí cerquita de San Francisco, digamos, saliendo de San Francisco para, ¿cómo se llama? Alguien que me ayude. Freire, para Freire, ahí aparece Plaza Luxardo. Y ahí de la ruta ahí cerquita está este campo, que es un campo agrícola ganadero, específicamente de tambo. Muy lindas vacas, 250 vacas ordeñas, tenía con 30 litros, una buena producción en ese momento. Pero que venía con una muerte por goteo, se le ponía sin sintomatología clínica, sino las vacas venían caminando, se echaban, no se querían levantar más y en 1 o 2 días terminaban muriendo. Bueno, esta es un poco la foto del establecimiento. Faltaba un poco de, digamos, de mantenimiento de corrales y de callejones y demás, pero las vacas por ahí venían para el tambo, algunas se echaban y después se terminaban muriendo. Se habían hecho algunas necropsias y no, aparentemente no se encontraba nada claro, por lo menos en esas necropsias que se habían hecho por un colega de la zona.
Cuando fuimos nosotros, justamente había una vaca, había una o dos vacas, no me acuerdo, me parece que había una muerta reciente y otra se estaba muriendo. Y bueno, se empezaron a ver lesiones macroscópicas, como en este caso una necrosis focal de hepatocitos de centro lobulillar, en el caso de hígado, que es el típico nuez moscada. Había, bueno, congestión sinusoidal, dilatación de los espacios sinusoidales, con atrofia de algunos hepatocitos, ese fue el diagnóstico después histopatológico, pero macroscópicamente lo que se fue este típico hígado de nuez moscada. Pensamos, en un momento además encontramos otras cosas, había una necrosis en tubular, después apareció una glomerulonefritis, bastante congestión, algunos, digamos, calcificaciones además que se vieron después por análisis de laboratorio y demás, pero empezamos a pensar de que podía ser algún agente tóxico tipo vegetal. Había una omomacitis necróticas, con una necrosis de las glándulas de la mucosa. Había bastante hiperemia, edema y congestión de la submucosa. En intestino delgado también había una enteritis necrótica, también nos hizo pensar por ahí en alguna enterotoxemia. Es decir, no era un cuadro muy fácil digamos, nos daba lugar a varios diagnósticos que podían ser o que podían ser posibles, ¿no? Esta es lo que vimos en enfisema del edema de pulmón, era muy, pero muy evidente y en general no estaba descrito, en lo que es micotoxina, por ejemplo, no estaba descrito el tipo de elección, salvo de que sea una consecuencia, de quizás sea así, una consecuencia de que hay una respiración forzada, digamos, que puede llegar a destruir capilares o digamos, a formarse este tipo de enfisema y de edema por congestión de pulmón. En el caso de micotoxina no está descrito síntomas pulmonares, pero acá estaban y eran muy evidentes. Empezamos a pensar que podía llegar a ser una intoxicación con algún vegetal. Empezamos a dar vuelta por el campo y no encontramos absolutamente nada, ningún tipo de plantas tóxicas. Dijimos, bueno, por ahí vinieron con los rollos, o se hicieron con los rollos, y no, era todo alimento que estaba muy limpio, digamos. Y es un tambo que trabajaba con una ración totalmente mezclada, que usaba básicamente maíz molido, rollo de alfalfa molida y rollo de alfalfa un poco cortado más gruesa con un cúter para dar fibra efectiva. Usaba rastrojo de trigo también con ese efecto. Silaje de maíz, silaje de soja. Y a su vez tenía, digamos, distintas variedades de maíz, bolsas de distintas variedades de maíz, como el 1311, el 12, el 13 y el 14, todo grano. En realidad no es grano entero de maíz, sino que es partido, digamos, en 3 o 4 partes que hace lo que es hace la máquina que embolsa al maíz seco, ¿no? Bueno, entonces se trajo material pensando de una micotoxicosis, se trajo material y aparecieron aflatoxinas, T2, DOL, cerealola y fumamicina, o sea, aparecieron estas 5 micotoxinas en la TMR, como también en algunos alimentos en particular que ya vamos a ver. En la TMR, obviamente, como digamos, casi todos los alimentos tenían alguna micotoxina, en la TMR estaban todas. En partes no tan altas como estaban en el alimento a veces, pero por una cuestión de mezcla, de dilución. En el caso de aflatoxinas,
la mezcla tenía 55.8 partes, de T2 81 partes, de DON tenía 1400, DON, vomitoxina, 1430 partes, y acá están los límites superiores máximos permitidos, sugeridos para consumo de los bovinos. Seralenona 53, en realidad seralenona no era un problema. Y fumamicina, bueno, tenía 4.700 contra los 3.000 que serían los límites máximos, ¿no? Digamos, por ahí no son, digamos, fumamicina sí es un valor alto, 4.700 partes por millón, que toda la fumamicina estaba concentrada básicamente en las bolsas de grano de maíz. En algunas más, como 5.700 partes, en otros menos, como en 1.800, pero todas tenían fumamicina, básicamente lo único prácticamente se encontró. Lo otro que se encontró fueron en bajas proporciones. En el caso de aflatoxina, el que más tenía era el maíz embolsado. En el caso de la T2, estaba prácticamente en el silaje de soja, 50 partes por millón por arriba de lo permitido. En el caso de DON, el vomitoxina estaba en el rollo de alfalfa molido y el rollo de alfalfa entera, que era de autoconsumo, digamos, este rollo. En el rastrojo de trigo, fíjense que a veces los rastrojos puede llegar a ser un problema también. En el silaje de maíz y en el silaje de soja. Es decir, vomitoxina estaba prácticamente en todos los alimentos. Seralenona, dijimos, bajas cantidades, aunque había casi en todo, pero en bajas cantidades. Y la fumamicina, que era un problema, tanto en el maíz como también el maíz embolsado. Maíz seco, maíz embolsado húmedo. Bueno, obviamente lo que se hizo, en ese momento estaban trabajando sin secuestrantes. Lo único que se hizo fue tratar de minimizar los niveles de este maíz, que tiene mucha parte de fumamicina, y lo que es la parte de DON, de vomitoxina, era imposible, como estaban todos los alimentos, era imposible controlarlo, salvo a través del uso de secuestrantes. Entonces lo que se empezó a hacer de forma inmediata fue incorporar los secuestrantes, que se usó el aluminosilicato y el pared de Saccharomyces, y se disminuyó los niveles en la dieta de este maíz que estaba muy contaminado con fumamicina. Esto llevó un tiempito, no recuerdo cuánto, pero llevó un par de meses por lo menos, hasta que una vez que se empezó a trabajar con el secuestrante y se dejó de dar, sobre todo este grano maíz embolsado, digamos, se redujo la cantidad de micotoxinas y se empezó a recuperar, no tuvo prácticamente más problemas. Y al día de hoy, digamos, que tenemos contacto, digamos, tanto con el dueño, que es un ingeniero agrónomo, como con el nutricionista, no volvieron a tener problemas. Este problema sucedió justamente, como les decía hoy, porque el ingeniero agrónomo, que es el dueño de este tambo, había entrado en la onda orgánica. Había entrado en la moda orgánica de a los cultivos no hacerle absolutamente ningún tratamiento de nada. Entonces, por ejemplo, el silaje de maíz, que tenía 1.200 partes por millón de vomitoxina, era un maíz que no tenía ningún tratamiento antifúngico, como tampoco la soja. Bueno, a partir de este momento y de ver el daño que le hizo a su propio tambo, obviamente que cambió la forma de pensar y empezó a utilizar digamos, estos tratamientos químicos antifúngicos en los cultivos para no volver a tener estos problemas. No recuerdo bien qué cantidad de vacas se le habían muerto, pero sobre 250 vacas, no me acuerdo si habían sido unas 10, 12 vacas muertas, bueno, y estaban afectadas algunas con baja producción de leche y demás. Habían aumentado los casos de mastitis también, pero mucho más que eso no.
y hubo una recuperación bastante importante de este campo, digamos que estaba bastante complicado con varias micotoxinas. Bueno, el caso número 2 es en la zona de Cañada Rosquín. Este es más nuevo. También un tambo cabaña, porque digamos, una cabaña inscripta que producía toros volando también para venta, muy reconocida en el medio. Un campo con animales de alto mérito genético, más de 50 años que venía inseminando, con semen traído básicamente de Canadá, una muy buena conformación de las vacas. El dueño, digamos, la esposa del dueño es ingeniera agrónoma, digamos, pero también los dos, digamos, desconocían el problema que podía llegar a tener las micotoxinas, no conocían las micotoxinas. Lamentablemente, este es un tambo que, digamos, llamó o consultó después de casi un año de tener problemas. Y los problemas habían comenzado con disminución del consumo de materia seca, disminución de la producción, el contenido de sólidos también había disminuido. Las vacas parían, unas vacas realmente hermosas parían con una condición corporal buena al parto, 3,5, 3,25, 3,75. Y después del parto, más allá de caer en un balance energético negativo, que puede llegar a ser, digamos, es fisiológico, se puede transformar en patológico, en este caso las vacas empezaban con un cuadro de emanciación y después del parto, digamos, caían en ese balance energético negativo, perdían muchísimo peso, no se recuperaban más. A los 60 días posparto estaban con una condición de 1, 1,25, 1,5, digamos, perdían alrededor de 2 puntos, 2,5 puntos de condición corporal. Eso traducido en kilos son 100 kilos, 150 kilos de pérdida de peso que no se recuperaba, incluso cuando teóricamente el balance energético negativo se debería empezar a revertir y empezar a ganar peso, ellas no lo hacían, y las lactancias duraban 3 a 4 meses. En 3 a 4 meses las vacas se secaban, por supuesto todas eran estro, por lo tanto están todas vacías, y la que quería después engordarla para vender y tampoco podían lograr engordarlas. Realmente es una lástima porque este tambo, en realidad, que era un tambo de muy buena calidad, tambo cabaña, esperó muchísimo tiempo, esperó casi un año para hacer una interconsulta, digamos, y lamentablemente, obviamente, todas las vacas secas y vacías, con una muy mala condición corporal, ni siquiera daba para hacer digamos, una inducción a la lactancia para tratar de recuperarla, porque la condición corporal era muy mala, y evidentemente ya había daños crónicos y irreversibles en algunos órganos, ¿no? La mortandad no había sido muy alta. En realidad, él hablaba que históricamente era una mortandad de un 3 a un 4% en adultos, lo que por ahí puede ser un poquito alto, pero venían con ese tipo de mortandad, y la mortandad no era frecuente. Acá no había mortandad. Lo que había era una fuerte pérdida de condición corporal, con un balance energético muy profundo. Las vacas no ciclaban, tenían una lactancia muy corta, pasaban el pico, donde tampoco hacían pico de producción, y se terminaban secando vacías y muy flacas. En general, bueno, preguntando un poquito qué es lo que había pasado el año anterior, porque eso no era un cuadro agudo, la mujer ingeniera agrónoma que residía en Rosario nos había dicho que había empezado a trabajar, pues estaba en un grupo CREA que le estaban dando mucho manejo al silaje de avena, y por lo tanto hacía ya un año que venían trabajando con silaje de avena, digamos, habían incorporado el silaje de avena en las vacas de lactancia. En realidad,
Bueno, después vimos que también en la charla hacían invernada a todos los terneros machos que seleccionaban para reproductores, o novillo pesado, el caso de los que no se elegían como toros. Y en el caso de los machos, no tenían ningún tipo de problemas, ¿sí? Los machos hacían una crianza, una recría espectacular, muy buena, muy cerquita del lugar donde estaba el tambo, 400, 500 metros, pero en estos animales nunca se incorporó el silo de avena. Así que bueno, obviamente algo daba para sospechar de ese silaje de avena, de por qué se estaba dando en las vacas y empezaron a tener problemas, en el resto de los animales, novillos y toritos, que no comían silo de avena y que estaban pegados, no había problema. Entonces nos llevó a sospechar de que el problema podía estar en alguno de los alimentos contaminados. El tambo de 200 vacas, de las cuales quedaron digamos, al poco tiempo con 100 en ordeña, tenían el 50% de las vacas secas y vacías, y a los 90 días, digamos, que pico de producción, las producciones individuales estaban entre 15 litros más o menos, es decir, realmente daban pena, y con la condición corporal muy baja, 1,5, 1,75 en la escala de 1,5, ¿verdad? La dieta que era hecha por ellos, también por la ingeniera, tenía 15 kilos de hilo de maíz, 12 kilos de hilo de avena, y esto era consumo permanente, ¿verdad? 2,5 kilos de alfalfa, heno, alfalfa molido largo, con efecto de fibra físicamente efectiva, 7 kilos de maíz, 2,5 kilos de pelo de soja y sal de manera. Una dieta, digamos, bastante típica, con no muchos ingredientes en la dieta, lo que a veces es un problema. Los americanos en general, cuando dicen ustedes están locos de trabajar con tan pocos ingredientes en la dieta, porque la variación porcentual de algún nutriente de esos ingredientes no va a repercutir muy fuertemente en la dieta total. Ellos trabajan normalmente con 6, 7, 8 ingredientes, nosotros por una cuestión de manejo y demás, normalmente no trabajamos más con 4 o 5 ingredientes en la dieta, ¿no? Entonces por eso que dependemos, digamos, o es tan complicado a veces que estas dietas sean consistentes, porque por ahí estamos trabajando con un spread de soja, por ejemplo, como fuente proteica, que viene una high pro, que viene 48 o 50% de proteína, y resulta que después viene una partida con el 44, con el 42. Entonces, digamos, y seguimos balanceando dieta con el 48 o el 50. Entonces, pega muchísimo. De ahí que dicen los americanos que ustedes tienen que trabajar con más fuentes de proteínas, entonces la variación en una no va a repercutir tanto como si trabajaras con una sola, ¿tá? Y en eso tiene muchísima razón, pero bueno, para nosotros es un problema. Se toma, en el momento, si bien la cosa no estaba muy clara, hicimos una toma sacamos sangre de los animales. En realidad no había mucho para elegir, pero bueno, sacamos sangre de las vacas que estaban con esas 90 días paridas y recién paridas. No tomamos de las vacas secas. No tomamos tampoco tantas muestras, fueron 8 muestras. Bueno, ahí se trajo para hacer en laboratorio. Básicamente hicimos los datos de albúmina, que en general todo lo que está marcado en amarillo están en el límite inferior o por debajo de los niveles de albúmina normales. Acá tiene valor de referencia de 3 a 4,2. Saben que la albúmina se produce básicamente en hígado. Entonces, alguna afección hepática crónica nos estaba indicando que había, porque no había buena producción de albúmina. Usamos transaminasa, GOT, GGT, donde se vienen valores de GOT alterados en varias de las muestras. El valor de referencia es menos de 80, y teníamos 88, 161, 104, 114, 300. GGT también encontramos algunas muestras que estaban por arriba de lo normal. La calcemia estaba digamos, o en el punto inferior o por debajo en algunas vacas, sobre todo en las que están en pico de producción.
Y la magnesemia también nos dio un poquito baja, digamos, tomando como 1.8 el valor mínimo. Y después lo que se vio en otros RP tomamos muestras, también prácticamente lo mismo, todos tienen los mismos, ¿no? Pero el valor de albúmina en general estaba afectado, en casi todos los animales estaba afectado el valor de albúmina. Esto era preparto, preparto encontramos también alterados los valores de albúmina, de GOT y de GGT. Bueno, y la fosfatemia y la magnesemia también estaban en valores. En el caso de la fosfatemia estaba por arriba normal, en el caso de la magnesemia estaba también alguna por arriba normal. Entonces, los valores de calcemia, magnesemia y fosfatemia, en casi todas las muestras estaban dentro de valores de referencia. Los valores de GOT estaban por encima de los de referencia, en 7 de 24 muestras, o sea, el 29% de los individuos, tanto lote de frescas como punta y preparto. Los valores GGT estaban aumentados en 8 de 24, o sea, un 33% de los individuos. Y el aumento de las enzimas hepáticas, digamos, podían deberse a la presencia de sustancias hepatotóxicas en el alimento. Básicamente pensamos en micotoxina, ¿no? En la intervención por urea, porque no se estaba usando urea y porque la cantidad de alfalfa que se estaba usando no era tan grande. Ustedes saben que la alfalfa tiene una fracción de proteína muy alta, que no es proteína verdadera, así que no es nitrógeno proteico, pero no era tanta la cantidad de alfalfa que utilizaban para provocar un problema de intoxicación con urea. Los valores de albúmina estaban debajo de lo normal en 15 de 24 metros. El 62,5% de las vacas tenían baja la albúmina. Y se hicieron las determinaciones de micotoxina en silaje de avena. En este caso tomamos solamente avena porque, digamos, era la incorporación nueva a la dieta tradicional que tenía. Ahí encontramos aflatoxina un poco por arriba de lo normal, T2 también un poco por arriba de lo normal, vomitoxina estaba, digamos, casi duplicado, y también encontramos fumomicina. Como siempre decimos, en las muestras de cualquier alimento siempre encontramos más de 2 o más, siempre. Normalmente en los laboratorios de Inta Rafaela, el 100% de los alimentos que llegaron al laboratorio estaban contaminados con micotoxinas, y ese 100%, casi el 70% tenía más de 2 micotoxinas. Como en este caso, teníamos estas 4 micotoxinas, pero había el dono, la vomitoxina y la fumomicina que estaban por arriba de los valores normales. Los resultados de histopatología, de los daños encontrados en hígado, en riñón. Bueno, y eran todas lesiones hepáticas que, digamos, podían coincidir con la micotoxicosis y con la intoxicación vegetal. Como vegetales tóxicos no había en el campo, bueno, el diagnóstico final, digamos, fue una micotoxicosis por vomitoxina y fumomicina. Lamentablemente, este dueño tuvo que cerrar el campo, porque, digamos, si bien se empezó a incorporar, digamos, todo lo que fue el silaje de avena que había disponible, me dice, ¿qué hago? ¿Lo tiro? No lo tires. Usalo en los últimos, qué sé yo, 30, 40 días de los novillos que van a ir a faena, que en tan poco tiempo no vas a tener problema. Para no tirarlo, se sacó, obviamente, de la dieta diaria de las vacas en ordeñe, pero el daño era tan profundo, digamos, que esas vacas, digamos, se le siguieron secando vacías y dando muy poca leche, y bueno, y terminó decidiendo dejar el campo, dejar la actividad, lamentablemente. Bueno, eso es lo que tenía para presentarles.
no sé si tenemos, si tenemos tiempo para preguntas. Sí, José, hay hasta las 12, así que hay tiempo. Si quieren hacer alguna consulta, no hay problema. Angeli, te va a llevar tiempo recuperarte después del partido de anoche, pero ya estamos acostumbrados. La cara lo dice todo. Yo quería hacer una consulta. La fumonicina entonces en bovinos te da daño hepático, porque nosotros en toda la bibliografía que tenemos lo único que habla es la leucoencefalacia equina y algo en cerdos, pero no encontramos nada de bovinos en ninguna parte. ¿En qué dijiste que encontraste qué? El efecto de la fumonicina en bovinos, en toda la bibliografía que tengo yo y mi compañero, encontramos solamente sobre la leucoencefalomalacia equina, pero nada de en bovinos. ¿Qué sería? ¿Daño hepático? Sí, incluso hay descripciones, creo que es la única que presenta algún tipo de descripción de daño también a nivel del sistema respiratorio, básicamente. Esperame un segundo que voy a buscar. Lo pasé muy rápido. Sí, en un librito del INTA decía edema pulmonar, creo, en cerdos. Pero nada más. O sea, de bovinos no encontramos nada. Sí, por ahí también lo que, como dijo hoy el negro, te producen por ahí algún tipo de daño hepático, más en un caso clínico, pero muchas veces tenés de la manera oculta, tipo subclínica, donde vas a tener inmunosupresión, que ahí podés tener lo que sean las neumonías por inmunosupresión por eso, o las pérdidas reproductivas. Si no, generalmente a veces son con daños hepáticos y, digamos, signos más agudos. Sí, negro. Lo que pasa es que en general hay una combinación de micotoxina, ¿no? Entonces, de última, creo que la gran mayoría, salvo seralenona, en el caso de fumicina no está descrito, pero la mayoría afectan. Hígado, riñón, órganos centrales, ¿no? En el caso de fumicina sí está descrito la encefalomalacia en equinos y el edema pulmonar en cerdos. En bovinos no hay mucha descripción de fumicina, pero digamos, no está muy claro tampoco la cosa porque como siempre encontrás, no puede ser que sea fumicina, digamos, no hemos tenido nunca una intoxicación por fumicina sola. ¿Sí? Por eso es que la verdad no debe estar bien escrito eso, salvo que deberíamos hacer algún ensayo, digamos, tipo experimental y hacer una intoxicación, provocar una intoxicación en algún bovino solamente con fumicina para ver bien claro qué lesiones son. Eso pasa mucho, ¿no? En los libros está como la explicación de la micotoxicosis pura, o sea, una aflatoxicosis pura como Claro. tal. Y en la práctica eso es realmente muy difícil de encontrar. Entonces muchas veces lo que vos podés tener es un daño hepático. ¿Por qué? Porque la otra micotoxina te está en realidad potenciando a la afla. Entonces vos tenés el daño hepático por afla, pero es porque las otras te las están potenciando, entonces vos ves el daño. Además de eso, el bovino lechero es muy susceptible al daño hepático, o sea, que capaz que por eso en otra categoría no pasaría mucho, o tendrías una presentación más crónica, pero en una vaca lechera que el hígado está funcionando al máximo de sus capacidades, hace que sea mucho más susceptible al daño hepático que a otros órganos. Gracias. Me vine que se darán cuenta estoy en el costado, pero me vine acá porque la piel es digamos. Sí, no, igual que la inmunosupresión, pasa lo mismo, digamos, en general también varias micotoxinas producen inmunosupresión. No le puedo atribuir, o no
yo no puedo atribuirle inmunosupresión a una sola. ¿Tá? Claro. Además que en general vos tenés no sé si digamos, la inmunosupresión viene por una hipoproteinemia. Entonces, a lo mejor el problema en realidad no es que directamente produce una inmunosupresión per se, sino que es a consecuencia de una hipoproteinemia. Sí, los cuadros pueden ser muy oscuros, como le mostró el negro, le mostró dos casos completamente distintos, y hay otros, podría haber distintos. Yo podría tener aumento de la cantidad de metritis, aumento de la cantidad de neumonía, aumento de la cantidad de mastitis, ¿me entendés? Son cuadros que muchas veces resultan bastante oscuros, por eso el motivo de dar una clase especial, porque tener micotoxicosis y las formas de presentación muchas veces son variadas. Sí, son muy variadas y depende mucho de los alimentos si los estás ingiriendo en forma permanente y del nivel de contaminación de los alimentos. Por eso, Sí, eso que digamos, dice. No, lo que dice el negro es importante, el tema de un consumo continuo de niveles, tal vez no sean muy bajos, pero a veces son cercanos a los límites, y si vos los consumís por mucho tiempo, el daño es permanente y no hay una recuperación del hígado como para volver a la normalidad. Entonces llega un punto que el animal, digamos, no tiene ya esa capacidad hepática como para resolver eso, y ahí comienza el problema clínico a veces. Pero el daño ya hace rato que venía, y ese hígado no lo recuperas más. sí, digamos, a ver, el lema puede ayudar, pero cuando se está afectando un hígado, digamos, y por alguna toxina, por ejemplo, y dejamos de dar esa toxina, quizás podríamos esperar una recuperación parcial de ese hígado en no menos de 6 meses. ¿Sí? A veces el daño es permanente, pero a veces puede llegar a haber una recuperación, pero es de muy largo plazo, muy largo plazo. Por eso que en este caso, en el segundo caso, el tipo terminó vendiendo todas, porque se le iban secando todas las vacas vacías y con una condición corporal muy mala, terminó vendiendo todo. Fíjense que ni siquiera las podía engordar. Engordar una vaca, desde el punto de vista energético, es mucho menos costoso, digamos, con mucho menos volumen de grano, no engordás una vaca que producir leche, ¿verdad? Y ni siquiera así la podías la engordar. Así que sé que el daño hepático era muy, muy alto y crónico. Hoy, a ver, ante un caso que vayan a ver el día de mañana, normalmente no es un problema individual, son problemas de rodeo. No dejen de pensar en estas cosas y total hoy digamos, se pueden hacer diagnósticos rápidos de micotoxinas. Acá tenemos laboratorios privados y también tenemos INTA Rafaela que lo hace, y si no, Ingeniería Química en Santa Fe. Digamos, no es que sea muy difícil de encontrar un laboratorio. Además, sospechar y mandar a analizar, por lo menos para descartar. ¿Se hacen normalmente controles para evitar esas dosis subclínicas? No. La verdad que cuando empezamos a encontrarnos con los problemas estos, que hace, te diría, por lo menos 10 años, cuando empezamos digamos, a intensificar la producción, sobre todo en lo que es tambo y en lo que es invernada, que empezamos con los filos en Argentina, empezaron a dar problemas. No más allá de 10 años, o sea que no es un problema tan viejo. Después de habernos chocado contra la pared un par de veces, directamente se empezó a trabajar con secuestrantes directamente de rutina, uso de rutina. El sistema de investigación es una invernada a pasto, hago novillo a pasto, es probable que no vas a tener problema nunca. Por más que hagas novillo pesado, porque 3 años hacer un novillo pesado de 500 kilos, 550 kilos. Si vas a trabajar con sistemas intensivos, pilot o tambos con un nivel de intensificación constante, digamos, con muchas PMR, con silaje y demás, usalo de rutina.
No esperes a tener problemas. Ya te digo, los secuestrantes son baratos y lo único que sí tienen la premezcla. Por ahí al fabricante, si trabajás con balanceado, le pedís al fabricante balanceado que te lo sume a la mezcla, o si no, las sales minerales, hay que buscarle la vuelta para incorporar una premezcla. Perfecto, gracias. Me veo en el chat.